a mí me parecía muy valioso el que el autor retoma pues de la filosofía liberal y de la doctrina liberal, una idea que sustenta que los derechos necesitan, digamos, hacerse valer simultáneamente, o que se tienen que respetar ciertos derechos básicos para que los derechos políticos y otro conjunto de derechos también puedan ser eficaces. Digamos, concretamente, no se puede suponer que se van a hacer valer derechos colectivos, derechos, digamos, de clase, si no se respeta el derecho a la salud, por ejemplo. Si no tenemos garantizados ciertos derechos, se puede incurrir en lo que muchos autores sostienen sería una simulación, ¿no? Es decir, poner en el papel que se tiene, en fin, derecho a, digamos, a asociarse a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, pero si no tenemos derecho a la salud, si no tenemos derecho a la alimentación, si no hay un cierto conjunto de derechos básicos, es obvio que no se puede ejercer libremente los derechos políticos, ¿no? Entonces, para mí es una idea fundamental, una idea muy importante. Un poco de la mano con la visión de la propia Constitución mexicana, que establece, pues digamos, la naturaleza de los derechos humanos y su necesaria relación, ¿no? No podemos dividir o seccionar los derechos humanos, y no se puede hablar de un respeto a unos derechos humanos si se están vulnerando otros que son básicos para, pues, el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, insisto, es un texto muy amplio. No podríamos, creo, agotar los temas que aborda. En una segunda parte, digamos, partiendo de esta base teórica, el autor se ocupa de, pues, digamos, una visión del operador jurídico encargado de garantizar la protección de los derechos, es decir, se enfoca en la interpretación, en la argumentación jurídica como parte de la función jurisdiccional, e inicia un repaso de, bueno, apuntes históricos que van desde Roma hasta la actualidad sobre el papel de los jueces, destacando, bueno, corrientes teóricas, Francia, Estados Unidos, que forman parte de la evolución sobre la concepción del papel del juzgador. Bueno, en este punto también me parece destacable, insisto, un aspecto. Yo creo que podríamos comentar cada uno secciones que nos parecieron especialmente, digamos, que nos apelaban especialmente, ¿no? A mí me pareció muy relevante señalar, digamos, el perfil del juez constitucional, distinto al del juez de legalidad, ¿no? Considerando la atribución que tiene para inaplicar normas al caso concreto o como parte de su labor de efectuar ejercicios de ponderación de derechos, para hacer prevalecer principios en algún caso. En fin, el autor destaca la necesidad de que los jueces actúen con independencia e imparcialidad. Por supuesto, frente a poderes públicos, frente a poderes privados también, eso es algo muy importante, ¿no? Porque siempre se menciona que los jueces electorales pues están sujetos a presiones de partidos políticos, pero a mí me parece todavía más importante el que el autor también, digamos, dé un paso adelante y diga también hay presiones de poderes fácticos, muchas veces en el ámbito privado, y eso, pues son factores reales de poder que están, que pueden comprometer la imparcialidad de los jueces, ¿no? Yo, insisto, creo que hay muchísimo que podríamos reflexionar. Insisto, a mí me parece muy atractiva la apuesta, la visión del texto, digamos, me parece un análisis muy interesante sobre argumentación jurídica, reflexiones interesantes sobre puntos de vista teóricos como visiones de Atienza, de Habermas, de Toulmin, en fin, o de Robert Alexi, ¿no? Pero más que, digamos, tratar de explicar en este momento el texto, yo
digamos, voy a reconocer que tenemos una situación limitada, ¿no? Tenemos una pequeña exposición de 10 minutos cada uno. Lo que, digamos, lo que trataría de hacer yo es explicar que esta es una obra, insisto, enciclopédica, un compendio muy ambicioso digamos, de la evolución del derecho electoral en México. Por ejemplo, destacaría también, ya en la tercera parte del libro, eh, digamos, otra vez, un análisis de la evolución del Tribunal Electoral, eh, bueno, iniciando desde los debates de Iglesias y Vallarta, ¿no? Sobre la posibilidad de que la Suprema Corte entrara a analizar la legitimidad de las autoridades. Yo, en mis clases de amparo, siempre comparto con mis alumnos, bueno, ¿por qué el amparo no procede en materia electoral, ¿no? Ellos siempre suponen que hay una explicación teórica, una explicación, digamos, del mecanismo o del sistema electoral. Ellos me dicen, bueno, pues es que hay un tribunal electoral especializado, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues sí, pero también hay tribunales especializados en materia penal, en materia laboral y en todas las materias procede el amparo, ¿no? Justo la necesidad de estudiar la historia y de encontrar cómo estos debates jurisprudenciales del siglo XIX marcaron, digamos, las limitaciones que tiene el amparo en temas de derechos político-electorales, pues es muy interesante y muy importante y se aborda en este texto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que es imposible, digamos, resumir la obra. Es una obra de unos alcances muy amplios, muy ambiciosos, además una obra muy bien lograda. Por ejemplo, a mí me parece impresionante también que se haya logrado realizar una síntesis y además una clasificación de todas las sentencias en las que el Tribunal Electoral ha ejercido la facultad de inaplicación. Eh, cientos de sentencias en donde el Tribunal Electoral ha ejercido estas facultades, se citan, se clasifican, se ordenan temáticamente. En esta obra que yo insisto, pues es una obra de consulta, ¿no? Una obra muy importante en materia electoral. No voy a, digamos, a pretender agotar el texto completo o tratar de explicarlo en su totalidad. Simplemente señalo estos puntos como un ejemplo de lo mucho que se aborda en esta obra pues tan valiosa. Yo me limito a felicitar al magistrado José Oliveros y a destacar una reflexión con la que yo concluiría mi participación. Yo sostendría que esta obra nos invita a reflexionar sobre cuál es el sentido de tener jueces electorales. ¿Por qué México decidió darle fin a la calificación política de la validez de las elecciones y crear tribunales? Y me parece que la respuesta, pues digamos, un poco está implícita en el propio título de esta obra, ¿no? Estamos hablando de justicia electoral. ¿Y qué es lo que aspiramos a lograr cuando hablamos de justicia electoral? Yo creo que cuando un sistema político, una reforma constitucional se propone poner en manos de jueces una función, lo mínimo que se espera, lo mínimo que, digamos, podemos aspirar es un estándar de previsibilidad. La justicia implica que los jueces, digamos, nos den garantías de estabilidad, si se quiere, de seguridad jurídica. Yo trabajé, me enorgullezco de ello, durante muchos años con el ministro Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y él siempre decía, el juez tiene que tener una virtud por lo menos. Puede ser que el juez se equivoque, puede ser que los jueces cometamos errores, pero el juez por lo menos tiene que ser consistente en el error. Los jueces no pueden cambiar de criterio de noche a la mañana de acuerdo a
las partes que se están presentando en un juicio. Los jueces tienen en ese sentido que ser imparciales. Y creo que es un tema pues muy relevante que se toca de forma destacada también en el texto. La imparcialidad que debieran garantizar los jueces electorales en nuestro país, pues muchas veces ha sido puesta en duda, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos de esto, hay situaciones muy tristes, muy lamentables, que explican la desconfianza que existe en torno a nuestras instituciones electorales. Insisto, si bien hay personas brillantes que se dedican a la labor, digamos, jurisdiccional desde la materia electoral, aquí nos acompañan dos ejemplos notables, ¿no? De magistrados brillantes. Pero hay otros, por supuesto, ¿no? Magistrados muy notables que han hecho una labor importante. Por ejemplo, el magistrado José Oliveros en su texto analiza quiénes fueron los magistrados que proponían pues las tesis más novedosas en cada una de las integraciones del Tribunal Electoral. Y obviamente coincide, ¿no? Un poco con la opinión pública, es decir, en efecto, hay magistrados que tuvieron un rol notable, brillante, diría yo, ¿no? Pero insisto, también hay un evidente cuestionamiento a la imparcialidad, digamos, de nuestro sistema de justicia electoral. Digamos, para que no parezca que yo hablo, pues, digamos, desde una visión crítica y de la nada, me gustaría platicar con ustedes un caso muy específico que tuvo en sus manos la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Que tiene que ver también con lo que está pasando hoy en nuestro país. Es el caso, digamos, de los cambios de criterio que tuvo la Sala Superior en torno a la publicidad de los informes, ¿no? Cómo debe entenderse la limitación constitucional a la propaganda institucional. De entrada, lo primero es que la Sala Superior estableció digamos, una jurisprudencia, un criterio en donde señalaba que es el SUB-RAP 75-2009, ¿no? Ahí diputados pagaron por la difusión de su informe. Y el Tribunal Electoral dijo, bueno, esto si se hace en un periodo de precampañas y en un lugar donde está existiendo pues un proceso electoral, es violatorio de nuestra normatividad electoral, ¿no? Y una vez establecida esta jurisprudencia, el Tribunal Electoral tuvo que retractarse de sus propias palabras para evitar sancionar a una persona que se llamaba Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Un notable militante de un partido, en ese momento gobernador de un estado, y en aquel entonces el gobernador del estado, pues lo mismo, paga para que se difunda su informe, pero resulta que esto coincide en un momento con un proceso electoral. Y entonces, en el sub JRC 210-2010, la Sala Superior pues se enfrenta al dilema de abandonar su propia jurisprudencia o tener que sancionar a una persona relevante para la vida pública del país. Y optó por abandonar su propio criterio, ¿no? Y entonces, durante el periodo de precampañas en Hidalgo, el gobernador que había pagado propaganda para promocionar su quinto informe de gobierno, no es sancionado. Ahí ya no, solamente en el caso de unos partidos, pero no en el caso de otros partidos. Insisto, vulnerando la propia jurisprudencia de la Sala Superior. Bueno, por cierto, a mí me parece vergonzoso que la Sala Superior ni siquiera fue capaz de estructurar una argumentación jurídica para justificar este cambio de criterio. En su decisión, la Sala se limita a decir que, bueno, ellos tienen facultad de cambiar de criterio. Pues sí, claro, todos lo sabemos, pero
no dan razones para justificar, para argumentar un cambio de este tipo. No se ofreció ninguna explicación para el cambio de criterio. En otro caso, muy escandaloso, el tribunal decidió exculpar de cualquier responsabilidad a quien en ese entonces ya era presidente de la República, pero que había sido, digamos, sujeto de todo un proceso, Enrique Peña Nieto, como en su carácter de gobernador del Estado de México. El gobernador Enrique Peña Nieto, lo mismo, pagó para que se difundiera su informe de gobierno, pero ustedes recordarán que ese informe se difundió, número uno, en todo el país, cuando la ley electoral decía, bueno, se puede difundir, pero en la circunscripción de donde fue electa esa persona, en este caso, pues en el Estado de México. Pero no, ellos lo difundieron en toda la República y además, justamente, en un periodo en donde había ya precampañas, en fin. Además, esa propaganda fue difundida por más tiempo del que estaba permitido en la ley. Bueno, para no sancionar al gobernador Enrique Peña Nieto y tampoco a sus funcionarios de gobierno, el Tribunal Electoral dijo, bueno, aquí la culpa es de las televisoras. Las televisoras se equivocaron, le dieron un dedazo equivocado a su pauta y cometieron un error, y entonces ellos son los responsables de la difusión que se hizo fuera del Estado de México y fuera de los tiempos permitidos por la ley. Y decide el tribunal imponer multas a las televisoras, pero dice, bueno, pero eso no es responsabilidad del gobernador. Él no es el culpable de que ellos se hayan equivocado. Y bueno, en ese caso, pues sostiene que no se puede sancionar ni al gobernador ni a su titular de comunicación social, que era quien había pagado y gestionado estas cosas, ¿no? Pero luego vuelve a cambiar de criterio el tribunal. Y resulta que en el caso del gobernador Rafael Moreno Valle, militante del PAN, allá sí sancionan a servidores públicos por la misma conducta, lo sancionan, no al gobernador, no se atreven al gobernador, pero sí al titular de comunicación social que había pagado la difusión indebida del informe del gobernador. Lo más escandaloso desde mi punto de vista, lo más bochornoso, es precisamente digamos, la imparcialidad puesta en duda por los propios magistrados. A mí me pareció lastimoso que en este caso no solamente se beneficiara, siempre es muy curioso, ¿no? Que se beneficiara siempre a un partido. ¿Quién sabe por qué? Tal vez la bandera nos hace mover más nuestra sensibilidad o la interpretación, pero el caso es que generalmente se favorece a un partido y en este caso, muy lamentablemente, existió una reunión en el caso de Enrique Peña Nieto, una reunión entre la magistrada ponente, la ponente de ese asunto, y una persona que se llamaba Luis Videgaray, ¿no? Tienen una reunión secreta, a puerta cerrada, en el domicilio de estos dirigentes priistas. Bueno, escandalosa y tan bochornosa, que llegó al grado de requerir una votación específica de la Sala Superior para decidir sobre la solicitud de recusación que se había dado en ese caso. Y, sin embargo, los magistrados, por mayoría, integrantes de la Sala Superior, decidieron dejar que la magistrada presidenta participara en la votación final y actuara como ponente, pese a las reuniones secretas que sostuvo con Luis Videgaray y con los enviados del licenciado Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué pasa con la justicia de nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos digamos, casos semejantes que se resuelven de forma totalmente disímil? Esto genera confianza entre la ciudadanía. Me parece que es fundamental el análisis, por supuesto, académico que se realiza de este tipo,
porque necesitamos exigir más de nuestras autoridades electorales. Y creo que el propio magistrado José Oliveros, un poco lo que está implicando es que se exige más a sí mismo, ¿no? O hay autoridades de nuestro país que se exigen más a sí mismos. Este tipo de conductas evidentemente ponen en duda la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. Este tipo de bandazos, de cambios de criterio, de acuerdo al actor que se está juzgando, pues insisto, ponen en duda la credibilidad del sistema de calificación de las elecciones que nos hemos dado. Estos nombres, ¿no? Son muy relevantes hoy que estamos conociendo información sobre sobornos, sobre Odebrecht, sobre cómo se financió la campaña electoral de 2012. Y bueno, otra vez nos encontramos con estas situaciones de reuniones privadas, secretas, a puerta cerrada, en fin, un desaseo, digamos, o un demérito de la investidura de los propios jueces electorales. Creo que, pues obviamente, cuando partimos de un estudio riguroso de la evolución de la justicia electoral, pues los propios jueces, los propios magistrados llegan a estas conclusiones, como lo hace el magistrado José Oliveros, de que necesitamos exigirnos más como justicia electoral, que tenemos que mejorar permanentemente en pues la legitimidad que transmitimos a los procesos electorales. Es, insisto, muy interesante, pues, digamos, analizar estos casos, analizar esta realidad, pues, digamos, tan profundamente estudiada en el texto y tan académicamente y tan seriamente estudiada, pero también a la luz de lo que está ocurriendo ahora, de las revelaciones que hay, de la información que hay. Y creo que eso pone en duda, pues, las decisiones que en un momento dado se tomaron, pues, insisto, favoreciendo a ciertos actores políticos relevantes de la vida pública de nuestro país. Pero bueno, pues eso sería mi intervención. Espero haber dado pie a que haya una reflexión y un debate muy interesante esta tarde. Y nuevamente quiero, pues, agradecer a la magistrada Nora Cerón González, por supuesto al licenciado Julio Giovanni Montiel, pero fundamentalmente y especialmente, muy calurosamente, al autor, al magistrado José Oliveros, a quien además considero un académico muy serio y un amigo. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchísimas gracias, maestro. A continuación, doy el uso de la voz al licenciado Julio Giovanni Montiel Rodríguez para que nos comparta sus comentarios acerca de la presente obra. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, una disculpa que tuve algunos problemas técnicos, pero ya los solucionamos. Así que inicio pues saludándolos calurosamente y agradeciendo en primer término al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto de la Defensoría Pública. Y también saludo calurosamente a la maestra Nora Leticia Cerón González, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y al magistrado José Oliveros Ruiz, el autor de esta grandiosa obra y magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, a quienes pues me da un gusto enorme conocerlos por esta vía. Y bueno, pues me aboco al objeto de esta reunión. Pues bien, la obra es una obra que aborda de manera amplia, de manera trascendente, un gran número de temas de la justicia electoral en México. Yo empezaría por decir que la obra del magistrado José Oliveros Ruiz analiza a profundidad, con un rigor científico, pero también con mucha exhaustividad y con un lenguaje claro, el devenir de la impartición de justicia electoral en México en el lapso que corre de 1996 al año 2016. Desde mi perspectiva, se trata de una obra de investigación excepcional, tanto por su amplitud temática, su sustento teórico y también por el alcance analítico que tiene en cada uno de los temas.
Destaca, por supuesto, el análisis en el ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En todo lo largo del libro se hace referencia a sentencias, a criterios de jurisprudencia, a doctrina, a conceptos teóricos que va construyendo el propio magistrado, de manera que se aborda esto de manera integral y con este rigor que caracteriza a una obra académica. Dado que es acotado el tiempo, como comentaba el maestro Sandoval, yo he decidido abordar algunos aspectos, algunos apartados en particular que me parecieron particularmente importantes de esta obra, en donde se destacan temas de primera relevancia. Elaboro por un análisis, en primer momento, un tópico que es el marco teórico conceptual. Se trata de una obra que no solo analiza desde el punto de vista práctico, sino también aporta hacia la construcción teórica del derecho electoral en México. En el caso, me parecieron relevantes los conceptos que se van construyendo, que se van acuñando en la obra, por ejemplo, el de democracia constitucional, como una propuesta de un nuevo modelo de derecho que hace un énfasis en la protección de los derechos fundamentales y en la separación de poderes, así como la exigibilidad directa de los derechos sociales, como complemento de los derechos individuales. En este caso, las libertades se entiende que solo podrían desarrollarse cuando las circunstancias de la desigualdad se puedan atenuar. Es decir, en una sociedad democrática o que aspira a ser democrática, no solamente están en juego los procesos formales, los procesos electorales, sino que también debe de tomarse en consideración la realidad social y la complejidad que implica esta realidad ante los procesos políticos. Otro concepto que aborda el maestro es el de derechos electorales fundamentales, que me parece una construcción teórica completísima porque aborda los contenidos de la Constitución Federal, cuyo ejercicio vincula directamente con un derecho político electoral o con un acto que impacte a un proceso electoral. Es decir, es un concepto que trata de englobar a todo derecho humano que esté en juego cuando se trata de un proceso de participación electoral o política, sin importar qué derecho humano sea. Esto supondría una ampliación del campo actual de protección, por ejemplo, del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, lo cual me parece un punto de arranque fundamental en la obra. Otro concepto que me pareció fundamental para el análisis que hace el magistrado es el del sistema integral de control constitucional y convencionalidad de leyes y actos electorales, que es un concepto novedoso que se entiende como todo aquel sistema jurídico que implicaría todos los medios de control constitucional y de convencionalidad para leyes y actos electorales, las instituciones y principios jurídicos necesarios para dar vigencia a los derechos electorales fundamentales mediante procedimientos de revisión de las normas ordinarias y los actos concretos. El fundamento de este concepto es la supremacía constitucional, y en la obra se expresan las propuestas de reforma que sustentan este concepto, que serían necesarias para poder hacer realidad este concepto en México. Y aquí me quiero hacer un breve paréntesis respecto de cuáles son estas concretas propuestas de reforma, que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, se cita la necesidad de dar legitimación a la ciudadanía para promover la acción de inconstitucionalidad, un tema también de análisis de tiempo atrás y que pues ha sido debatido por la academia desde hace años. Otro punto necesario sería ampliar la tutela de los derechos electorales fundamentales para garantizar a toda la ciudadanía la intermediación de la Sala Superior del Tribunal Electoral para plantear ante la Suprema Corte la declaración de inconstitucionalidad de una norma electoral a partir de un acto concreto de molestia hacia la ciudadanía, aunque carezca de aplicabilidad al caso concreto, porque se de la Suprema Corte, pero con la finalidad de declarar la invalidez de una norma electoral por inconstitucionalidad, y ya independientemente de lo que resolviera la Sala Superior o la Sala del Tribunal Electoral en el caso concreto. Otro punto es extender los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral
que declaren la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de leyes o actos electorales, no solo a las partes, sino a toda persona ubicada en la misma situación jurídica y con circunstancias fácticas similares. Esto también rompería el esquema actual de nuestros procedimientos de tutela judicial electoral al hacer posible que toda persona que estuviera en el mismo supuesto de un asunto, estuviera en la misma problemática jurídica y se hubiese determinado la inconstitucionalidad de la norma aplicada, tuviera el mismo destino, tuviera la misma protección, incluso sin necesidad de acudir al Tribunal Electoral. Sería una forma de invalidez general a partir de un caso concreto, similar a lo que realiza la Suprema Corte en un control abstracto de constitucionalidad. Y otro punto que me pareció interesante dentro de este concepto es dar a la Sala Superior del Tribunal Electoral la atribución de control de constitucionalidad de leyes electorales y por lo mismo también competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad que planteen la posible contradicción de una norma electoral y la Constitución, que implicaría esto algo muy relevante en cuanto al debate académico, implicaría una decisión de la competencia de la Suprema Corte para conocer de las acciones de inconstitucionalidad de leyes y de normas en materia electoral. Esta es una idea muy provocadora, tengo que decirlo así, magistrado, porque invita a llevar un análisis profundo hacia cómo podría tenerse un control de constitucionalidad de leyes y de normas especializado para la Sala. Sería potencializar la labor como tribunal constitucional del propio Tribunal Electoral. Un segundo aspecto, un segundo tópico que me pareció importante abordar en el estudio de la obra tiene que ver con que el Tribunal Electoral ha tenido una función primordial de dar eficacia a los derechos fundamentales. Es decir, en esta parte del libro se hace un interesante recuento de la evolución histórica de la indebida exclusión del Poder Judicial de la Federación de la justiciabilidad de los derechos políticos de los mexicanos. Como comentaba el maestro Sandoval, pues es muy conocido que antes de la reforma de 1996, pues era inexistente una vía procesal, un juicio a cargo de un órgano jurisdiccional para garantizar el resarcimiento de derechos políticos y de derechos electorales cuando fueran violentados por una autoridad en cualquier tipo de elección, y por haber sido excluidos desde un origen de la protección del juicio de amparo. Esto de la tesis Vallarta y la tesis Iglesias, que de origen configuró así a nuestro juicio de amparo. En este punto, el magistrado Oliveros identifica dos etapas de regularidad institucional, una que va de 1996 a 2006 y otra que ha sido mucho más cuestionada y debatida por la sociedad civil y también por la ciudadanía de 2006 a 2013. En buena medida, esta crítica y este debate pues ha partido del grado de desconfianza que en su momento generó hacia la institucionalidad electoral, de la cual no escapa el Tribunal Electoral, a partir de las polémicas elecciones presidenciales de 2006 y de 2012. No obstante, el magistrado considera que en ambas etapas el común denominador de la tutela efectiva de los derechos fundamentales por el Tribunal Electoral es que ha sido consciente de su posición de potencializar los derechos políticos tanto de la ciudadanía como de los actores y partidos políticos. Un tercer tópico que me pareció fundamental es el análisis de las sentencias relevantes del Tribunal Electoral y también de criterios de jurisprudencia. En cuanto al análisis de sentencias, que me parece es una parte medular de este trabajo, se sistematizan y analizan 122 sentencias de las salas del Tribunal Electoral, no solo Sala Superior, sino también las regionales, en las que se inaplicaron disposiciones electorales, emitidas en 4 lustros que comprende el estudio de la obra. Esta es una parte toral, pues me parece que pone en evidencia la evolución que ha tenido el control concreto de constitucionalidad de normas electorales. Por esto, la obra es valiosísima, a mi parecer, en cuanto aborda el núcleo de las razones que sustentaron la decisión judicial en cada asunto. Y este es un material, me parece muy valioso, porque puede ser una herramienta de estudio y de investigación a su vez para desarrollar desde distintas perspectivas
pues nuevas obras en relación con esta evolución del control constitucional en materia electoral. En este tema también la facultad que se otorga al Tribunal Electoral de no aplicación de leyes electorales a casos concretos por su inconstitucionalidad, en una primera etapa fue producto de una jurisprudencia de la Sala Superior, que se dio a sí misma la facultad de poder realizar la inaplicabilidad de normas por considerarlas inconstitucionales. Sin embargo, como sabemos, esta jurisprudencia fue desconocida por la Suprema Corte en una contradicción de tesis originada del año 2000, que resolvió que la única vía para impugnarlas era la acción de inconstitucionalidad, y en un segundo momento fue resuelto ya como una reforma constitucional de 2007 y que finalmente le otorgó esta facultad a las salas regionales para inaplicar normas inconstitucionales, pero a un caso concreto exclusivamente. También la obra da cuenta de la inaplicación de normas electorales, tanto de leyes federales, electorales, leyes locales, reglamentos e incluso estatutos de los partidos políticos, que son clasificadas por el autor a partir del concepto de derecho electoral fundamental. Los temas generales de la normativa electoral inaplicada por inconstitucional también me parecen algo importante de destacar, porque la inconstitucionalidad de normas inaplicadas a un caso concreto se engloban en temas que son de la mayor trascendencia. Y cito de manera global los temas. Se refieren a sentencias en donde se analizó el derecho al acceso a la justicia, candidaturas independientes, comités ciudadanos o consejos de los pueblos, cuota de género en candidaturas, derecho a integrar autoridades electorales, derecho de reunión o asociación, derechos de votar y ser votado, derechos de los partidos políticos, estatutos de los partidos o coaliciones, topes a financiamiento privado y público de los partidos políticos y retroactividad normativa en materia electoral, legalidad electoral, libertad de expresión, constitución de partido local, principio de no reelección, registro de convenios de coalición, representación proporcional en los casos de elecciones locales, tanto de diputados como ayuntamientos, así como requisito de residencia en candidaturas. Y sobre cada uno de estos temas hay un desglose de asuntos en particular que fueron resueltos y se analizan con gran detalle. De manera que el libro también aporta una estadística judicial sobre el crecimiento de este tipo de asuntos en el periodo 2007 a 2016, que quintuplicó el número de asuntos resueltos en el lapso anterior, que va de 1997 al año 2006. El cuarto tópico que me pareció relevante es el relativo a la sistematización y análisis de la jurisprudencia electoral en el periodo de análisis. En este apartado del libro, también el autor hace una interesante recopilación y análisis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral a la luz de los derechos fundamentales protegidos durante la tercera y cuarta épocas, es decir, de septiembre de 1996 a octubre de 2016. En total se analizan 550 criterios jurisprudenciales emitidos hasta diciembre de 2016, complementados con otros criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, clasificados y sistematizados para identificar argumentos en los que hace referencia a estos derechos. Los temas generales sobre los que abarca este estudio de criterios de jurisprudencia son algunos similares a los de las sentencias, pero en algunos casos son estrictamente diferentes. Por ejemplo, son los derechos a la igualdad, a la identidad indígena, a los usos y costumbres, a la paridad de género en candidaturas, a la información, la libertad de expresión, a la intimidad y al honor, a la asociación y afiliación electorales, derechos de audiencia y debido proceso, y retroactividad normativa, a la legalidad y seguridad jurídica, a la fundamentación y motivación, a la justicia expedita, completa e imparcial, la presunción de inocencia, derecho a la libertad religiosa y separación Iglesia-Estado, a la participación política y electoral, al voto activo y pasivo, a contar con una representación legítima en el caso de los partidos políticos, por ejemplo, a la democracia partidista, todo el tema de la democracia interna hacia los institutos políticos y las obligaciones que de eso derivan, a la participación política y electoral de configuración legal, a la legalidad y a los derechos laborales electorales. Sin pretender agotar
analizados por el autor, en suma considero que se trata de una obra enciclopédica de estudio obligado para la investigación en el campo de la justicia electoral y que estoy seguro va a provocar nuevos estudios y análisis a partir de todo este compendio que realiza Oliveros. Finalmente, quisiera a la delicada función jurisdiccional del Tribunal Electoral y en general de los tribunales electorales en México, relativa a la resolución de los conflictos políticos. Esta reflexión la quiero hacer un poco a la perspectiva histórica de cómo a través de, desde la creación del juicio de amparo a finales del siglo XIX, no fue posible configurar un medio de control constitucional, un medio de jurisdicción electoral, sino hasta el año de 1996. De ese año a la fecha, ha tenido una evolución impresionante la justicia electoral. Si comparamos algunos de los primeros criterios de jurisprudencia, por ejemplo, emitidos en la primera época, cuando era el Tribunal de lo Contencioso Electoral, después el Tribunal Federal Electoral, y los comparamos con los criterios, con las razones, con la protección de derechos humanos a partir de 1996, nos damos cuenta que la evolución ha sido en una dirección constante, bajo un criterio de progresividad de los derechos humanos. Sin embargo, en casos particulares, también ha habido cambios de criterio, no obstante esta situación. Estos cambios de criterio han provocado pues diversas polémicas y lo que quiero destacar al final de esto es que la decisión sobre los conflictos y los litigios en materia electoral deben evolucionar hacia una nueva etapa, me parece, en donde se debe garantizar total y absolutamente la justiciabilidad de las personas. Es decir, el objetivo fundamental que persiguió la reforma de 1996 fue judicializar la actividad política. Y ese es el principal rasero que no se debe de perder ni debe retroceder en ningún momento en este devenir histórico de la jurisdicción electoral en México. Sin más, pues agradezco mucho el tiempo que me han otorgado. Felicito profundamente al magistrado Oliveros por esta grandiosa obra y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Ahora cedo la palabra a la maestra Nora Leticia Cerón González, a efecto de que nos proporcione su opinión acerca de la obra del magistrado Oliveros. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias. Saludo a todas y a todos quienes esta tarde nos damos cita en este espacio virtual en el cual presentamos el libro Justicia Electoral en México, Avances y Retrocesos a 20 años de la reforma electoral de 1996. Autoría del doctor José Oliveros Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y un gran amigo. Agradezco la distinción al magistrado Oliveros por haberme invitado para ser parte en este evento en el que tenemos la oportunidad de platicar y dar a conocer el resultado de su trabajo de investigación, y me siento realmente muy emocionada por él y por esta obra que estoy segura, hoy más que nunca, los estudiosos del derecho electoral deben tener y deben conocer. Celebro que el Instituto Federal de Defensoría Pública propicie la difusión de esta obra y brinde este espacio para su presentación. Saludo con particular gusto a quienes me acompañan en esta tarde ya, como presentadores al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y al licenciado Julio Giovanni Montiel Rodríguez, a quienes no tenía la oportunidad de conocer, pero que en realidad es un gusto compartir con ellos esta tarde y haberlos escuchado previamente a mi participación. El objetivo principal de esta obra, pues, es el análisis de sentencias del Tribunal Electoral desde su inicio o desde que se incorpora más bien al Poder Judicial de la Federación, a partir de las sentencias emitidas en el año de 1996
año en el que se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta el año 2016, hasta octubre básicamente del 2016. En ella se destaca la actividad jurisdiccional electoral, las funciones constitucionales en aplicación de la ley y la inaplicación de normas electorales que resulten contrarias a los derechos fundamentales. El libro consta de 5 partes, el cual se desarrolla desde el Estado de Derecho, junto con los derechos fundamentales, y la democracia constitucional, como se mencionaba antes que yo, los tópicos principales de este libro, considerando en los como un orden en el que el popular que en el recibe obligatorias leyes. Se habla sobre los derechos fundamentales, planteando interrogantes, que es una forma muy particular de tratarse este tema, sobre qué son, cuántos y dónde se encuentran estos derechos fundamentales, así como también se explica su definición y sus divisiones, mencionando los derechos de las personas, de todas las personas, o sea, de la personalidad, y los derechos de la ciudadanía, solo estos considerados para los ciudadanos. Por otro lado, en la obra se desarrolla la jurisdicción constitucional junto con la interpretación del derecho interpretación y argumentación electoral, donde se destaca que estas dos últimas brindan un dinamismo a la disciplina del derecho, ya que son tareas arduas que cuando las analizamos los juristas, pues cobran una especial importancia para la vida, para la libertad, el patrimonio, la participación política, entre otras cosas, ¿no? De ahí que en el libro se mencione la importancia de la jurisprudencia como un producto o criterio inmerso en cada decisión judicial. Y creo que esto es muy importante porque los 3 que ya hemos participado mencionamos esta característica del libro, en donde se menciona particularmente estos criterios y a la jurisprudencia, haciendo alusión a que ella supone el establecimiento de una norma general a partir de la aplicación de una norma creada por el legislador a un caso concreto. En un tercer momento, la obra se centra en el proceso de transición de la democracia en México, donde se mencionan las reformas constitucionales y legales que configuraron el sistema de medios de impugnación y los derechos políticos, plasmando la línea del tiempo de la justicia electoral a partir de la reforma de 1986-1987, donde se creó aquel Tribunal de lo Contencioso Electoral, hasta la de 1990 se crea el mencionado impugnativos en materia electoral, que sin duda, ¿verdad?, implicó un antes y un después para la eficaz protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En el mismo sentido, pues la obra nos ahonda sobre la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cuanto a la inaplicación de normas electorales, sus antecedentes y cómo surge, así como las principales diferencias entre la facultad de inaplicación y la declaración de invalidez de las normas, destacando las características del control concentrado y del control difuso. Por otro lado, la obra resalta un apartado especial consistente en el análisis de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la conformación de la representación política y la eficacia de los derechos fundamentales, subdividiéndose en la sistematización y análisis de las sentencias desde 1996
a 2016, en donde se ha llevado a cabo pues, la facultad de inaplicación, el análisis de la jurisprudencia electoral de ese mismo año y su vinculación con la jurisprudencia de justicia de la nación y los tratados internacionales. Así, en el libro se plasman las reformas constitucionales de junio del 2011 en materia de derechos humanos, misma que, como todos sabemos, constituyó un parteaguas en la concepción de los derechos, ya que incorporaron a la Constitución aquellos elementos necesarios para garantizar los derechos humanos y el deber de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que en esta materia ha reconocido el Estado mexicano en los tratados suscritos. Otro aspecto que me parece muy importante y es que se resalta en la obra es que se menciona la incorporación del principio pro persona, que impone la obligación al Estado de aplicar la norma más amplia y en beneficio de la persona, cuando se trate de reconocer derechos protegidos. Por último, en la obra se hace también un análisis descriptivo de la reforma electoral constitucional y legal del año 2014, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales, en donde se mencionan desde las atribuciones más destacadas de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, los candidatos independientes, las facultades del Instituto Nacional Electoral, los medios de impugnación, el sistema de nulidades, la participación ciudadana, entre otros elementos, llegando incluso hasta el voto en el extranjero. Asimismo, en la obra también se anuncian algunos desafíos y problemas para la protección de los derechos fundamentales y se enfatiza los aspectos más importantes de la realización de la democracia constitucional, sin perder de vista que todavía nos quedan algunos pendientes por desarrollar respecto de la última reforma constitucional. Y coincido con lo que decía Julio Giovanni hace un momento. Definitivamente uno de los temas que a nosotros los jueces electorales, particularmente los magistrados locales, nos preocupa es el cambio de criterios que se dan de pronto en las salas, más que en las salas regionales, en la sala superior, porque muchas veces nosotros determinamos o resolvemos pues basados en criterios que han sido sostenidos por la sala. De pronto, pues cuando llegan a su jurisdicción, resulta que han cambiado ya el criterio y esto afecta no la credibilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior, sino que a nivel estatal, a nivel local, el ciudadano a veces piensa que el juzgador local, su magistrado, su tribunal local, pues no es suficientemente bueno o apto para el cargo o pone en cierta duda las determinaciones del tribunal en virtud de que, ¿cuál es la nota? Revocaron al tribunal local y eso hace pensar que nosotros, los tribunales electorales locales, tomamos una mala decisión, cuando es precisamente el cambio de criterio que se da en la sala superior que pues pone al Tribunal Electoral local en jaque. Y bueno, de esto podemos dar muchos ejemplos de estos cambios de criterio en donde pues a veces sin previo, sin hacer un cambio de criterio anterior y uno como juez local te basas en una sentencia determinada y cuando llega a la instancia pues se cambia. De pronto hacen una nueva reflexión y ya no aplican el mismo criterio. Entonces, esa falta de credibilidad muchas veces no queda ni aterriza en la sala superior, sino que en lo local es señalado el Tribunal Electoral
local, porque el ciudadano no entiende y no comprende que su juez local actuó precisamente basándose en un criterio que había estado siguiéndose desde el Tribunal Federal. Además, bueno, por otro lado, no quiero dejar de reconocer que la metodología plasmada en la presente obra se llevó a cabo de manera amplia y muy detallada. Es una obra, como ya se señalaba también, de muy fácil lectura y de mucho entendimiento para el público general y no solo para los profesionales del derecho, ya que en esta obra se plantea desde cuestiones teóricas con antecedentes hasta cuestiones analíticas y la manera en que han evolucionado estas decisiones judiciales desde su nacimiento en la justicia electoral. Y por supuesto debo felicitar al doctor Oliveros por el resultado obtenido, porque este libro, que como he dicho antes, es indispensable en la biblioteca no solo de los estudiosos del derecho electoral, sino también de aquellos quienes se interesan por los temas en derechos humanos, en derecho constitucional, en los sistemas electorales, en fin, ya que son operadores jurídicos, o sea, quienes hacen uso de estas herramientas, pero también puede ser una obra de mucho interés para litigantes o para académicos. Reitero, muchas felicidades, amigo, y enhorabuena por este libro que siempre alguna vez escuché decir que la presentación de un libro no solamente es para, o debe de ser interpretado como decir solamente lo que consiste, el esfuerzo que se realizó y lo que se logró, sino que también uno pasa a ser como una madrina, en este caso, porque acompaño a su presentación, te acompaño a ti y a tu obra. Entonces, lo que nosotros en realidad debemos hacer es un acompañamiento a esta obra y llevarla y hacer extensivo para todos quienes estén a nuestro alcance, en mi caso, mis alumnos o mis compañeros en el tribunal, los jóvenes de mi ponencia, es decir, todos tienen que conocer esta obra y de eso, querido amigo, a eso me comprometo, a que esta obra sea conocida y reconocida como una obra, la verdad, extensa, amplia, completa de lo que es el derecho electoral. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, magistrada. A continuación, voy a ceder el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz, quien nos va a compartir su experiencia, el análisis y comentarios en torno a su obra. Adelante, magistrado. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esta obra en una institución tan noble y tan destacada en el ámbito nacional como el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y pues sobre todo agradecer a su director, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, quien realmente es un profesional que no solo se ha destacado en el ámbito académico, que es donde he tenido la oportunidad de conocerlo, de conocer su obra, también es un autor de la materia electoral, sobre todo en el caso de en el tema tan interesante de las nulidades en materia electoral, pero no solo eso, sino como un profesional y funcionario en materia electoral y en el ámbito de la administración de justicia desde desde el más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que me lleva a tener coincidencias, desde luego, porque creo que como académicos estamos ciertos de que tiene que hacerse teoría sobre la praxis
y viceversa. Creo que esto es lo valioso para realmente aportar un granito de arena en la construcción de disciplinas y en esta área tan importante para la vida democrática del país, que es el derecho electoral. Muchas gracias por la hospitalidad. Desde luego, a mi amiga y colega magistrada, distinguida magistrada, Nora Cerón González, expresidenta también del Tribunal Electoral de Quintana Roo, con quien me unen muchas experiencias que tuvimos y que coincidimos en el tiempo como presidentes, y que realmente fue una etapa de construcción, de retroalimentación y de apoyo en las etapas complicadas de los procesos electorales, a quien reconozco toda su calidad como jueza, por supuesto, pero también sus inquietudes en el ámbito académico. Creo que es una generosidad muy grande el que nos apoye con esta difusión, como ella señala, y por supuesto que será una reconocidísima madrina de esta obra, junto con los otros presentadores, si así lo tienen a bien. Y bueno, pues señalar que también la magistrada Nora no solamente es académica, jueza, sino que además siempre pugna por los derechos y la representación de la magistratura electoral en el Estado mexicano. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, de la que también soy parte. Y bueno, pues está aquí representando ni más ni menos que a la magistratura nacional. Entonces, pues para mí es un honor realmente poder contar con su participación. Asimismo, agradezco al licenciado Giovanni Montiel Rodríguez, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Creo que no hay profesión más noble justamente que asumir la defensa de quienes no tienen los recursos, no tienen las posibilidades justamente de contar con una asesoría jurídica privada, y que precisamente por eso se ha concebido instituciones tan grandes, tan eficientes y tan útiles para que se construya una cultura de la legalidad y de la justicia en este país, que tanta falta nos hace. Muchas gracias, maestro Giovanni Montiel. Bueno, desde luego, pues no voy a repetir lo que profusamente ya expusieron quienes me antecedieron en el uso de la voz, y a quienes agradezco desde luego que se hayan tomado el trabajo de hacer un análisis de este libro que presento, y que debo decir que tiene como base la tesis doctoral que presenté en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2013. Esto también implica, desde luego, la posibilidad que tuve de ser aceptado en el programa de la máxima casa de estudios del país, y que me permitió empezar a teorizar sobre una inquietud que yo tenía, dada mi incursión en la justicia electoral federal a partir del año 1998, fecha en la que tuve la oportunidad de ingresar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Superior. Posteriormente, la vida me llevó a otras instituciones administrativas, como el Instituto Federal Electoral, en el año 2006 hasta el 2008, con un previo paso en una sala regional, la Sala Regional Distrito Federal, y finalmente en la Sala Regional Jalapa a partir del 2010. Entonces, esta experiencia, estas visiones que yo obtuve, no solo desde el ámbito de la sede central de la justicia electoral, sino también de dos salas regionales, y después en el ámbito local, primero desde la academia como investigador de la Universidad Veracruzana, y después ya formalmente en un órgano jurisdiccional como magistrado,
pues me ha permitido ir afinando mayores ideas, actualizar esta tesis doctoral que presenté, de manera que la idea que se presenta es tener una teorización de la actividad jurisdiccional de dos integraciones de la Sala Superior, del 1996 al 2006 y de 2006 a 2016, que son las dos integraciones concluidas por 10 años de magistrados de la Sala Superior. Y como es un mundo de sentencias que pues difícilmente se podrían abarcar en una sola obra, lo que propuse en su momento y después retomé en la actualización es analizar todas las sentencias que se dieron en ese ámbito de 20 años, pero en tres temas fundamentales. En el tema fundamental de las sentencias donde alguna norma local o federal, las sentencias que llevaron a conformar jurisprudencia obligatoria de la Sala Superior y las sentencias en las que se declaró la máxima sanción, como decimos quienes nos dedicamos a la materia electoral, que existe en la materia. Esto es la nulidad de una elección. Y desde luego, este es el primer propósito. El primer propósito, como lo señala atinadamente también el maestro Onetzaí, mi compañera magistrada y el asesor jurídico del instituto, tiene como propósito principal el ser una provocación. O sea, creo que ese es realmente el objetivo, provocar a que surjan más obras que puedan complementar este inicio que estoy realizando, de que podamos justamente reflexionar y analizar toda la actividad jurisdiccional que se viene dando en nuestros tribunales. Desde luego, en la judicatura local, pero en la judicatura federal, pero también en la judicatura local. Creo que ese es el esfuerzo de estar exigiéndonos y revisando constantemente nuestro trabajo para que desde una postura crítica podamos enriquecerlo a fin de recuperar la confianza ciudadana que ha venido decreciendo en las instituciones electorales. Soy un firme convencido de que la justicia electoral solo se puede transformar a sí misma. Esto es, tenemos que exigirnos más como jueces, tenemos que dotar de las mejores razones a nuestras sentencias, porque justamente esa es la legitimidad democrática de los jueces. Como diría Alexi, la legitimidad democrática de los jueces no deviene de los votos, como en el caso de los representantes populares, sino de la representación argumentativa, como él señala. Entonces, nosotros estamos obligados a dar las razones más sólidas, más consistentes hacia los justiciables. Pero no solo eso, también tenemos que atender al contexto en el que estamos dictando nuestras sentencias. Esto quiere decir que tenemos que ser muy realistas al momento de emitir una decisión, porque sabemos que eso impacta a través de la decisión judicial en la vida cotidiana de los ciudadanos. Creo que esa es la tarea, hacer conciencia en la ciudadanía que tienen que estar pendientes de las decisiones que toman los tribunales electorales, todos los tribunales, pero en particular los tribunales electorales, porque impactan de una manera sustancial en sus vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque definimos ni más ni menos quién ejerce el poder político. Definimos ni más ni menos quién va a elaborar las leyes que van a regir la vida social. Definimos ni más ni menos quién va a ejecutarlas. Y eso implica, sin duda, un impacto contundente en la eficacia y vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso es que estoy convencido y creo que en eso hay coincidencia con todos los presentadores, que estos esfuerzos no tienen que ser aislados, sino que tienen que seguir una ruta que permita hacer un análisis integral de la justicia electoral en México y que incluso
lo adelanto, que se pudiera hacer una actualización de ese trabajo cuando concluya la actual integración de la sala superior, que sería la tercera. Creo que ese debe ser el compromiso de iniciar esto, pero también mantenerlo actualizado para que podamos tener siempre un diagnóstico confiable de dónde estamos y hacia dónde debemos ir como jueces electorales o bien como académicos o en la trinchera que nos corresponda estar. Yo terminaré en diciembre mi cargo como magistrado, pero eso no va a impedir que continúe justamente en este compromiso de hacer el análisis conducente de cómo se está comportando la justicia electoral, que insisto, es una beta que empecé en el 2013, pero que he mantenido a lo largo de los años que me he dedicado a la investigación y a la academia. Desde luego, creo que también es oportuno señalar que el trabajo que estamos presentando no solo tiene esta vertiente de analizar desde posturas filosóficas cuál es la naturaleza o en qué está basado las líneas jurisprudenciales que se han emitido por la jurisdicción electoral federal y local, sino que además este esfuerzo también pretende hacer un análisis puntual del trabajo, digamos, material. Esto es, las sentencias que se han emitido a lo largo de estos 20 años. Incluso se obtienen datos de cómo nosotros hemos establecido cuáles normas no deben ser aplicadas y a niveles de partido político. Entonces, creo que ese es el esfuerzo que debe complementarse. El análisis teórico está bien, da el sustento de todo análisis riguroso y metodológico, pero también el análisis de la praxis, de lo que se produce en los tribunales, como dirían los realistas sociológicos, ¿no? El derecho no solamente está en las leyes, sino también en lo que se dice cada día en los tribunales. Y desde luego, también con Zagorebelsky, estoy convencido de que el legislador tiene derecho a que se respete su calidad de representante popular y del producto que emite, que es la legislación, pero también tiene que aceptar que ese no es todo el derecho, sino que también es la aplicación que se construye día a día a través de las decisiones de los tribunales y, desde luego, de la crítica y de las posturas que se sostienen desde la academia, lo que en su conjunto permite justamente dotar de sentido a la actividad jurisdiccional. Pero también otro aspecto práctico que se propone y que yo espero que también sea una provocación más para quienes nos están escuchando, es que en la obra, y esto no lo hemos comentado, es sobre los perfiles de los jueces. ¿Qué perfil tiene que tener un juez electoral? Ahora que estamos en el tiempo de las mujeres, en el que estamos en el tiempo de la paridad, que estamos reconociendo la valía de las mujeres mexicanas en los puestos de decisión y de máxima responsabilidad del país, es muy importante saber quiénes están ahí, qué magistradas, qué juezas y cómo están contribuyendo desde esas trincheras al desarrollo de las otras mujeres mexicanas. Creo que esa parte es muy importante porque los perfiles, sin duda, trascienden a lo que se plasma en las sentencias. Los perfiles, pero también las formaciones. ¿Quiénes están decidiendo? ¿Son de escuelas públicas, de escuelas privadas, con estudios en el extranjero, con estudios nacionales? ¿Cuáles son esas formaciones académicas y cómo están impactando también? Igualmente, si se está teniendo en cuenta la perspectiva local a la hora de integrar las salas federales, o solamente se centraliza en quienes habitan la Ciudad de México, por ejemplo, que es la sede de los poderes. Entonces, creo que una judicatura que tenga
una visión nacional, verdaderamente nacional, que incluya lo local, eso abona también a mejorar cómo estamos decidiendo. Y desde luego, pues el análisis del sentido de los votos. Algo que decía el director del instituto, y de manera muy destacada coincido en esta parte, es que los jueces, sobre todo, estamos obligados a justificar cada cambio de nuestras decisiones. No es, insisto, una opción, es una obligación del juez. La consistencia de las decisiones judiciales es la revisión, es el presupuesto para la confianza a lo mejor incluso lo dijo de una manera anecdótica el maestro Sandoval sobre el ministro. O sea, si es posible, tenemos que ser consistentes incluso en los errores que hayamos cometido. Entonces, bueno, ahí creo que eso tiene un mensaje tan contundente de la obligación que tenemos los jueces de sujetarnos a nuestros precedentes y de, en el caso de que se llegara a abandonar, tener la carga de hacer una justificación expresa en la sentencia donde se va a abandonar el criterio para poder hacerlo. Ese es un requisito sin el cual creo que la justicia electoral no puede pretender recuperar la confianza de los ciudadanos. Finalmente, quiero, para no extenderme y no cansarlos, quiero hacer una reflexión sobre el sistema de control constitucional y convencional en materia electoral. Como lo señaló el licenciado Montiel, creo que en la propuesta que se hace, se recoge la necesidad de seguir tutelando los derechos electorales fundamentales, pero haciéndonos cargo de que tenemos que concebirlo como un sistema integral, el que corresponde a los jueces locales desde el control de convencionalidad que como jueces interamericanos estamos obligados a hacer y que desgraciadamente en la judicatura local todavía hay resistencias para aplicarlo actualmente. Entonces, creo que esa parte sí tiene que ser superada y establecida claramente en la legislación, porque creo que no basta ni la jurisprudencia interamericana ni la jurisprudencia de la Corte, a pesar de que es obligatoria, para vincular de una manera real a todos los tribunales electorales y institutos electorales locales. Entonces, esa es una necesidad imperante. La segunda, que realmente en este esfuerzo que se está haciendo de una construcción de un sistema integral de control de constitucionalidad y convencionalidad, se tiene que dotar al ciudadano de esa herramienta para poder controvertir a partir de un acto de aplicación y con la intermediación de la Sala Superior la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal del país. Luego, en la obra, en los esfuerzos académicos, teóricos que han sugerido la posibilidad de que sea la Sala Superior quien se ocupe de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Sin embargo, también ahí en la obra se reflexiona y se concluye que pues no hay esa tradición desde 96 a la fecha por parte de la Sala Superior y que quienes finalmente es el máximo órgano de justicia del país, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que creo que sería un camino novedoso o distinto al que pudiera plantearse que fuera una sala que tuviera la competencia de la Sala Superior. Sería a través de esta manera indirecta de que los ciudadanos pudieran tener la legitimación junto con los partidos políticos, por ejemplo, de a partir de un acto de aplicación poder hacerlo. Y también zanjar esta discusión que aún subsiste en la Sala Superior y que creo que pues no ha atendido a la tradición que desarrolló la primera integración de la Sala Superior, que incluso llegó, como lo decimos en la obra, a inaplicar normas sin que tuviera esa facultad expresa, pero haciéndose cargo de sus facultades constitucionales y legales. Entonces, creo que lo que se tiene que hacer es concebir que las normas, muchas de ellas, tienen un carácter
autoaplicativo y que desde que entran en vigor son susceptibles de control por parte de la Sala Superior y las salas regionales, porque aquí se han dictado muchas improcedencias en ese tema por considerar que no hay un acto de aplicación, y me parece que eso no abona a construir un sistema integral de justicia electoral. Al contrario, yo señalo que la primera integración tuvo una fase que denomino de despegue de la protección de los derechos fundamentales a través de del despliegue de estas facultades de control constitucional y convencional, y que en la segunda integración hubo una autocontención que, no obstante que las salas regionales ya fueron permanentes, no se reflejó una actividad sustancial o que correspondiera a esas facultades que ya expresamente se le habían conferido por parte del legislador. De manera que me parece que tenemos, y la judicatura, tanto federal como local, se tiene que hacer cargo de que la postura debe ser contraria. Debemos ser proactivos y precisamente advertir incluso oficiosamente cuando existan estas transgresiones al texto constitucional y a los tratados internacionales. Y creo que con eso, con ese ejemplo también la judicatura local, la judicatura electoral local, tendrá que hacerse cargo, que no le queda otra más que atender plenamente a sus facultades de jueces interamericanos y poder aplicar directamente los tratados internacionales en los litigios que eso nos presenta. Pues no me queda nada más que agradecerles de corazón esta disposición que tuvieron, este tiempo que dedicaron a la lectura de esta obra, y prometerles que de mi parte, desde la trinchera que esté, seguiré impulsando el análisis de las sentencias de la Judicatura Electoral Nacional. Muchas gracias por su atención. No la escuchamos a la presentadora. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Es momento de dar paso a un espacio breve de 4 minutos para que las y los distinguidos presentadores aquí presentes nos proporcionen sus conclusiones respecto al libro Justicia Electoral en México, avances y retrocesos a 20 años de la reforma electoral de 1996. Nuevamente voy a dar el uso de la voz al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros para que pueda concluir. Adelante, maestro. Pues yo simplemente concluyo felicitando al autor de esta obra, felicitando el esfuerzo monumental que realizó. Él es muy humilde y considera que su trabajo es simplemente el inicio digamos, de una serie de trabajos analíticos sobre la jurisprudencia de la justicia electoral en México. Yo creo que es en realidad digamos, un avance muy robusto. Creo que ya lo hemos mencionado los presentadores, es prácticamente una enciclopedia de la justicia electoral en México. Es un documento muy bien logrado, con una seriedad y digamos, un aparato crítico tremendamente robusto. Simplemente, pues, felicitar, recomendar, por supuesto, el texto. Y creo que en efecto debería ser un documento de referencia pues para los estudiosos de la materia electoral digamos, en nuestro país, ¿no? Por supuesto, como bien señalaba la magistrada Nora Cerón, pues los secretarios de estudio de cuenta, en fin, los estudiosos de la materia, creo que se van a beneficiar mucho de contar con este texto tan importante de justicia electoral en México. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra al licenciado Julio Giovanni Montiel para que nos comparta sus conclusiones. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciada Cintia. Pues igualmente felicitar al magistrado Oliveros y a todos los participantes en la presentación del libro, principalmente al magistrado por tan extensa y tan valiosa obra para el derecho electoral mexicano. Considero que se trata de una obra
de una importante aportación a la ciencia jurídica y al estudio del derecho electoral mexicano, en donde la propuesta de jurisdicción que el magistrado plantea es fundamental. Él propone, en pocas palabras, que la jurisdicción constitucional electoral tiene la delicada función no solo de revisar la constitucionalidad y la legalidad de las elecciones populares, sino principalmente poner a salvo los derechos humanos de participación política y democrática de los grandes intereses públicos y privados que pueden atentar contra estos derechos. Se trata de algo no menor, se trata de algo que han reconocido en el pasado distintos actores jurisdiccionales y que es algo a lo que en cualquier momento se puede enfrentar un juez electoral. Y esto es la presión de facto, la presión tanto de actores políticos, de actores mediáticos, incluso la presión de actores económicos para determinar alguna resolución. De esta manera, la delicada función que tiene la jurisdicción electoral debe tener siempre una salida en donde todos esos factores de poder, factores reales de poder, deban ser limitados estrictamente a lo que la propia Constitución establece, a los derechos humanos de todas las personas. Por eso quiero cerrar con una reflexión que proviene del propio libro y que nos dice que cuando la jurisdicción omite desplegar una potestad o su potestad jurisdiccional, deja sin protección y eficacia real no solo a los derechos políticos, sino lo que el autor llama la coraza democrática, representada por las libertades frente al poder constituido y al poder irracional de la violencia, del poder manipulador, de los poderes fácticos o incluso ilícitos. Ese es el gran reto que enfrentan los jueces constitucionales y electorales actualmente y sin duda los retos van a seguir presentándose en los siguientes procesos electorales e integraciones de estos órganos, por lo cual es totalmente deseable que los magistrados que vayan a integrar y que actualmente integran, pero que también vengan a integrar nuevas instituciones o nuevas integraciones de los tribunales electorales, tengan el rigor, tengan la convicción, tengan ese caudal y esos principios fundamentados en su convicción como jueces constitucionales para ser implacables ante todas estas presiones. Así que sin más, pues agradezco mucho la atención y muchas felicidades, magistrado Oliveros, por esta obra y muchísimas gracias al director general del instituto, el maestro Sandoval, por la invitación y también a la magistrada Cerón por habernos acompañado en esta obra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado. Doy la palabra a la magistrada Nora Leticia Cerón. Adelante, magistrada. Bueno, pues para concluir yo quisiera decir, y juntando lo que nos comentaba tanto Netzaí, el maestro Netzaí, como el licenciado Julio Giovanni, es cierto, es un libro que vale mucho la pena porque es un libro muy completo, muy extenso, es un libro que hace un análisis riguroso en el tiempo, hace un análisis por tópicos, hace un análisis desde todos los actores principales y en este caso se centra mucho, no solamente en el tribunal, también en el perfil del juez. Y retomando lo que dice Giovanni, el mejor perfil, el mejor juez, creo yo, que podría tener un tribunal electoral ya local, ya regional o ya federal, o sea, federal ya en las salas regionales, o en el tribunal electoral, en la sala superior, sería un juez que no solamente se ocupe y se preocupe de producir su sentencia, sino que también haga este tipo de estudios como lo ha hecho el doctor José Oliveros, una persona o un servidor público que tiene una trayectoria en lo electoral desde hace muchos años. Ya vimos no solamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde la sala superior, en la sala regional, sino que también ha pasado por el Tribunal Electoral de Veracruz y como él nos comentaba, nuestras designaciones son periódicas y de verdad es un desperdicio que perfiles como el de él siempre en la misma batalla
pero finalmente creo yo que el mejor perfil también, o sea, son ciudadanos como él, mexicanos como él, jueces como él, estudiosos, que se dedican no solamente a lo que te lleva a ejercer la judicatura, sino que también a aportar ese conocimiento, a extenderlo a través de esta obra tan puntual que prácticamente es un tratado del sistema electoral en su vertiente de la institución y cómo operan los jueces tomando todos los conceptos de constitucionalidad. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya lo hemos discutido. Por eso celebro mucho este libro, que yo sé que tiene un gran compromiso con nuestro sistema democrático, con la democracia mexicana, con el derecho electoral. Muchas felicidades, querido José Oliveros, y te felicito de verdad, porque en verdad es un trabajo doctoral importante y que pues sí podrás en lo sucesivo darle continuidad, porque pues sí, esta integración de la sala superior pues todavía no ha concluido esa tercera integración, entonces vas a poder concluir cómo se ha evolucionado hasta la tercera integración y estaremos muy pendientes de ese resultado. Muchísimas gracias, magistrada. Finalmente, cedo la palabra al autor de esta magnífica obra, el magistrado José Oliveros, para escuchar sus conclusiones. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Pues más que conclusiones, creo que debemos reconocer que la presentación de un libro tiene, entre otros objetivos, justamente el hacer que el público se interese en las ideas que se discuten y que están contenidas en la obra. Entonces, creo que hemos cumplido, amigas y amigos, con esta tarea y pues invito yo a la lectura de esta obra porque, como lo convenció de ello, de los académicos y de los jueces también, justamente difundir la electoral, pero también con la motivación de que alguien más retome esa estafeta y que amplifique justamente este esfuerzo. Yo espero que hayamos sembrado este día en otros estudiosos, en otros profesionales, en otros jueces, esta idea de difusión y teorización de lo que hacemos todos los días, la praxis jurisdiccional electoral, que la verdad es que es un privilegio. Y pues desde luego volver a agradecerles toda la disposición, su tiempo de verdad, en estos tiempos que corren tan complicados y tan excepcionales, que todavía no estamos conscientes de las implicaciones que tendrá en nuestra vida cotidiana, o por lo menos no al 100%. Entonces, pues yo realmente, aunque sea de esta manera, dando por su amistad, profesionalismo, y porque día a día también se preocupan por hacer de México un mejor lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio para la presentación virtual de la obra Justicia Electoral en México, avances y retrocesos a 20 años de la reforma electoral de 1996, de la autoría del magistrado José Oliveros. El Instituto Federal de Defensoría Pública y el Tribunal Electoral de Veracruz agradecen la participación de todas y todas las personas que se encuentran acompañándonos el día de hoy a través de las diversas redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos.